Yo uniendo el call. Buenas, Colo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranqui, por suerte. Bueno, primero que nada, saber cómo estás pasando vos esta cuarentena y obvio agradecerte por sumarte a esto. Y nada, la verdad que bueno, es medio complicado por el tema y que bueno, la verdad que estoy deseando que vuelva porque bueno, ya pasó bastante tiempo y bueno, se extraña obviamente, se extraña compartir ahí con los compañeros y tal, y la actividad obviamente. Y por otro lado también disfrutando de la familia, que bueno, que es de las cosas positivas de todo esto, ¿no? Bien. ¿Y cómo ha sido el contacto con el club fuera de las canchas para todo el tema del entrenamiento y mantener el físico? Bien, en ese sentido, el Liverpool, la verdad que bueno, nos brindó todo. Primero, bueno, la tranquilidad del respaldo del tema de los suelos y eso. Y por otro lado, nos mandó material a nuestras casas, ya sea bicicleta, pelota, bueno, no sé, millones de materiales para, bueno, cuando el profe nos manda la actividad, estar cubierto en ese sentido de, bueno, decir que podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces, como te digo, esas cosas también hay que valorarlas porque, bueno, de repente entre todo lo malo que a veces hay que entrenar en casa y eso, el club no brindó en ese caso estar preparados para poder entrenar de la mejor manera. ¿Es complicado para un jugador profesional mantenerse físicamente en esta situación? Y es complicado por el tema de que, bueno, ya es bastante el tiempo. Si bien a veces las vacaciones de por sí a veces son medias largas, en este caso ya es bastante tiempo y ese bastante tiempo del tema de no tener contacto de juego, ¿no? Más que nada la actividad obviamente que te da otra cosa, pero el no hacer reducido, el no hacer duelos, en eso se pierde mucho y bueno, es un poco también el nerviosismo ahí de los profes y eso, porque bueno, en el sentido de lo físico se puede trabajar, se puede cubrir esa parte, pero en la parte real, en lo que es, como te digo, lo reducido, que es lo real del juego, no se puede hacer y bueno, ese es un poco lo que se pierde y lo que extrañamos nosotros. ¿Y en estos últimos días hubo algún rumor, algo de eso, de que tal vez podían volver a entrenar en junio? ¿Desde el club les han comunicado algo oficial a ustedes? No, la verdad que no. Sí, obviamente el nerviosismo por ahí que a veces se escucha de que vamos a arrancar y bueno, es lo que estamos deseando todos. Y obviamente que por ahí estamos hablando en el grupo, pero en el grupo nuestro, de ver a ver las posibilidades que hay. Sabemos que bueno, el Liverpool por ahí tiene un complejo de que tiene 10 canchas, que también se puede hacer un poco más fácil todo, pero de todas maneras hay que respetar todo lo que viene haciendo ya desde un tiempo el tema de protocolo y bueno, la seguridad por ahí que está por ahí manejándose bien, porque si bien el virus por ahí se contagió y demás, no con lo que fue en otro país. Entonces, por ese lado también hay que ser consciente bueno, de tomar precauciones y seguir todo lo que nos dicho, porque bueno, va a ser lo mejor para nosotros. Y también si hacemos, sabemos que si hacemos las cosas bien cuando se vuelva a entrenar, capaz que bueno, se acerca o se acelera un poco más lo que es la competición de jugar los partidos, que es lo que estamos haciendo todos. Obviamente. Bueno, y para empezar a repasar un poco lo que es tu carrera, me gustaría contaras cómo fue tu inicio en el fútbol, tus primeros pasos a traer la pelota cuando eras chico, vos dirás con cuántos años, pero en el baby fútbol allá en Mercedes y demás. Sí, mirá, bueno, yo arranqué acá en Mercedes, como decís, en Asensio, que me quedaba a una cuadra de mi casa, y bueno, hice todo lo de fútbol ahí. Después pasé a jugar en los últimos años de fútbol, viste que está el tema de selecciones y eso.
y después integré ahí un plantel sub-13 con los mismos colores, que era un campeonato del interior. Y después en sub-15 pasé a jugar a la IASA, que es el club acá donde soy hincha, donde mi familia es toda del club. Y bueno, ahí jugué 6 meses o un año y ahí fui a Liverpool, a la séptima división, y bueno, ahí hice toda la juvenil en el club hasta llegar a primera. Y ahí, como decías, cómo fue la llegada a Liverpool, pero antes tuviste unas oportunidades de probarte en equipos como Peñarol, Nacional, Danubio, River. ¿Qué pasó ahí en esas oportunidades? O sea, ¿hubo algo en el medio para que no te pudieras quedar o no te quisieron? Mira, en realidad yo, como vos decís, fui a entrenar a Nacional, fui a entrenar bueno, a River y eso. Eh, y sí, lo primero que nos pasó fue que Liverpool nos hizo sentir como en casa. No solo a mí, obviamente, sino a mi familia le dio esa seguridad bueno, que los padres y la familia necesitan, porque no es fácil, digo, por ahí que un hijo se vaya a los 3 años en Montevideo y demás. Y en ese sentido, Liverpool nos brindó todo, como te digo, desde el primer día. Entonces, esa seguridad que le dio a mi familia y que me dio a mí, hizo bueno, que por ahí yo ya tenía medio decidido que iba a ir a Liverpool. Y bueno, obviamente que después fui a otro equipo por el tema de la incertidumbre, por ahí conocer otras cosas como era y bueno, pero más o menos ya tenía claro que iba a ser ahí al lugar porque la primera empezó ya fue buena y bueno, por suerte elegí ese camino. Y justamente a ese tema iba a ir ahora, porque vos hablabas de que Liverpool te hizo sentir cómodo, y vos tenías un problema que no, que contaste hace un tiempo en una entrevista con Referee, de que te extrañabas cuando venías y ahí no te terminabas de acomodar acá. Pero Liverpool, junto a De Marco, que era el entrenador en ese momento, te permitieron venir un día a la semana, que eran los miércoles, si no estoy equivocado, a entrenar y los fines de semana a jugar. Eso fue importante para que vos te empezaras a sentir cómodo acá. Y sí, creo yo que fue muy importante porque, es como decís, a mí la adaptación me costó, por ahí el día a día más que nada, ahí en la residencia del club, y bueno, fue cuando dio de Marco junto a Gonzalo Mato y bueno, también los captadores que me habían llevado en la escuelita. eh, me dieron la posibilidad de que bueno, yo fuera unos días primero a la casa del entrenador, que era yo de Marco en ese momento en séptima división. Eh, que bueno, obviamente no iba a estar como acá en casa, pero sí iba a estar un poco más contenido. Y bueno, después arreglamos, como decís, de poder ir un día a entrenar y después el fin de semana a jugar. Y bueno, creo que fue una actuación por ahí que también, si por tema del liceo y todo, yo podía volver antes a Montevideo, lo hacía, pero bueno, ya había arrancado el liceo acá, ya habíamos quedado en eso, entonces bueno, ya a mitad de año más o menos ya me quería ir a Montevideo, pero bueno, tuve que esperar hasta el próximo año, que bueno, que ahí sí ya me fui y bueno, y ahí siguió todo más que nada por el tema de preparación, que bueno, que por ahí no es lo mismo, yo ya también quería estar con mis compañeros y entrenar día a día con ellos y bueno, como te digo, también se hizo un poquito más largo por el tema de que yo ya había arrancado toda la actividad de acá y tenía que esperar a fin de año para poder irme. ¿Y cómo fue ese tema del estudio que mencionabas? Porque hace un tiempo también contaste que Gonzalo Matos te insistió en que siguieras estudiando. Sí, en realidad, nada, yo hice hasta tercero liceo acá y después cuando fui a Liverpool, Liverpool me consiguió, o sea, me brindó la posibilidad de poder ir a un colegio privado. Como te digo, en ese sentido, Liverpool, como te digo, ya desde el primer día noté que me iba a respaldar y lo hizo, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, en mínimo detalle bueno que por ahí significan mucho y ta, entonces obviamente
en un colegio privado tenés mucha responsabilidad y demás, entonces, como te digo, en ese sentido el Liverpool conmigo siempre se portó muy bien. Y a partir de ahí, el resto de tus años en categoría formativa Liverpool campa la historia, porque goleador en varias oportunidades, finalista en 2013 con la sub-15, sub-16, con la sub-19 lograron el título un par de años más tarde, te convertiste en máximo goleador histórico de la juvenil del club con 130 goles. ¿Cómo recordás vos esos años en la juvenil? Sí, es como decís, y fui paso a paso. El primer año lo hice así como te digo, que iba solamente a jugar y me sentía bien dentro de la cancha. El segundo año me pasó lo mismo y bueno, cuando quise acordar ya estaba en sub-16 o en quinta que estábamos peleando el campeonato y bueno, y todos los fines de semana por ahí me sentía cómodo y podía plasmarlo dentro de la cancha y bueno, cuando quise acordar en cuarta división ya había una cantidad de goles y ese año terminé de por ahí quedar como el goleador histórico del club, que fue una alegría muy grande, que te digo la verdad, no tenía ni pensado eso, pero se dio así y la verdad que estoy muy contento y quería seguir por más porque el sueño era jugar en primera división y bueno, por suerte se dio y después eh, siguen las cosas en el club como siguieron, entonces me alegra muchísimo eso. Y también gracias a ese campeonato sub-19 que te mencionaba recién, lograron clasificar a la Libertadores sub-20 del siguiente año, donde bueno, viajó un plantelazo con jugadores como De la Cruz, Rodrigo Rodríguez, Facundo Mayo, Lentinelli, Emanuel González y demás. ¿Cómo se vivió ese torneo en Paraguay y viajaron con las expectativas de lograr lo que acabaron logrando? Mira, nosotros durante todo el año que salimos campeón invicto, sabíamos que teníamos un plantel muy bueno, no solamente por lo que le hacíamos el fin de semana, sino por lo que era, eh, o sea, toda la semana. Teníamos grandísimos jugadores bueno, que a veces no le tocaba estar citado y después vos lo veías hacer fútbol el lunes y había un equipo que la verdad podía jugar cualquiera, entonces eso hizo elevar por ahí el nivel de nosotros en cuarta división. Y, y después de agarrar confianza, salir campeón y todo, la ilusión era de poder ir a una copa y hacerlo de la mejor manera, era bueno, o sea, pero no esperábamos llegar hasta donde llegamos, y más cuando llegamos a la Copa en sí, que nos dimos cuenta de por ahí, de que había grandes equipos con, no sé, grandes infraestructuras, no sé, tenían de todo y nosotros fuimos como algo nuevo y la verdad pudimos hacerlo de muy buena manera y nos faltó un poquito para poder terminarlo bien, pero bueno, fue un torneo donde nos jugó mucha experiencia a todo y bueno, la gran mayoría pudo dar el salto a primera división, que era lo que por ahí nos estaba faltando. Y en ese torneo aparte arrancaron bien porque le ganaron, dieron el batacazo ganándole a Cerro Porteño que está jugando de local prácticamente, con un gol tuyo aparte sobre el final. Después cayeron contra Lanús, pero en el último partido que se definía la clasificación le hicieron 12 goles a Bolívar. Incluso hiciste 3 vos. ¿Cómo fue ese partido? ¿Cómo se vio dentro de la cancha? Sí, mira, mira, te voy a contar lo del primer partido porque va un poco también de la mano de lo que te contaba antes. Nosotros llegamos, el estadio, bueno, había muchísima gente, se veía como un partido de primera división y bueno, la mayoría de nosotros todavía no había jugado en primera división y era algo nuevo. Y bueno, con muchísima ilusión ya arrancamos el torneo de esa manera y ganando aún más. Después fuimos a jugar contra Lanús y la verdad que ahí dimos cuenta de por ahí el nivel que iba a tener el torneo porque Lanús tenía un nivel que bueno, que nos pasó por arriba en ese partido y sabíamos que bueno, no teníamos que jugar la última ficha contra Bolívar y creo que si no me recuerdo, no sé si había perdido, no sé, 1-0 o algo de eso contra Lanús en la primera fecha. Entonces sabíamos que no iba a ser fácil. Y por ahí teníamos creo que ganar por más de 3 goles o 4, algo así. Y me acuerdo que en los primeros minutos salimos con una intensidad
tremenda que fue para liquidar el partido ahí en los primeros minutos y después, claro, una vez que vimos que estábamos en un buen momento, en una buena tarde, se dio para, bueno, para hacer una goleada que también fue histórica porque, bueno, en un torneo de eso, poder ganar por esa cantidad de goles y, bueno, darnos la clasificación para nosotros también fue un envión ahí con la confianza que fue muy importante, obviamente. Y en ese partido también hiciste 3 goles vos, pero también hizo 3 goles de la Cruz. ¿Cómo fue el tema con la pelota después del partido? Sí, yo siempre, nosotros tenemos una foto con Nico, que bueno, que nos seguimos hablando, y que nos dieron una pelota cada uno, fuimos a pedirla, yo la fui a pedir y él también, y bueno, tenemos una foto ahí que nos dieron una pelota cada uno, y bueno, también fue un lindo momento, pero que sabíamos que la siguiente fase iba a ser difícil, entonces teníamos que aprovechar ahí para poder hacer goles. Y sí, porque después vencieron a Cortuluá de Colombia por penales, en semifinales, en un partido apretadísimo que terminó 0-0, y lograron el pase a la final contra un San Pablo que venía de no perder ningún partido, con un cuadrazo. ¿Cómo fue ese partido y qué crees que les faltó para poder ganarlo? Porque estuvo muy picado además. Sí, en realidad, como vos decís, sabíamos que el torneo era durísimo. Después fuimos y bueno, enfrentamos ahí a Cortuluá, que la verdad que también se hizo un partido durísimo, aunque por ahí pensábamos que iba a ser un poco más sencillo. La verdad, nos costó muchísimo, tuvimos que ir a penales y demás. Y después todavía nos enfrentamos a San Pablo en la final, que bueno, como te digo, tenía jugadores que ya estaban jugando en primera división, tenían, no sé, millones de cosas. Y también salíamos y tuvimos a pocos minutos de por ahí estirarlo un poco más, incluso creo que sobre el final erramos un gol y ¿entendés? Entonces por ahí, como te digo, la ilusión, nos quedamos con ese sabor amargo de por ahí que podíamos haber hecho un poco más. ¿Y cómo vivieron ese picado? O sea, porque hubo un momento en el que se fueron todos arriba del juez y se entró la policía y los jueces, algunos empezaron a pegarse y eso, y hasta algunos tuvo problemas con la policía después del partido, o mismo de la Cruz que tuvo un tema cuando regresó a Paraguay años después con River. ¿Cómo fue ese momento dentro de la cancha? Sí, la verdad te digo, fue un momento tipo que pasó de la nada, porque, y en realidad no recuerdo bien por qué fue, eh, creo que pasó algo, no sé si con el 10 de ellos o algo de eso y tal. Y enseguida arrancó todo y bueno, creo que también que el tema de la policía de ahí, creo que no sé si le pegaron a algún compañero o algo, por eso es creo que se armó todo, no lo recuerdo bien. Y ta, fue un momento por ahí bueno, con el tema de la calentura y eso no te das cuenta, pero fue un momento no muy agradable que bueno, que tal, después Nicolás tuvo problemas cuando regresó, la verdad que no sé por qué, creo que para hacer pasar un mal momento nomás porque eso fue algo de ahí que no pasó mayor ni nada, entonces creo que jugaron con eso. Bien, y volvemos un poco al medio local, porque volvieron un 14, esa final fue un 14 de febrero, y a la semana después de que volvieron te tocó debutar en primera contra Juventud en Belvedere. ¿Cómo viviste ese día, el día del partido, y cuándo te enteraste que ibas a estar en el banco al menos para ese enfrentamiento contra Juventud? Sí, es como decir, no, yo regresé y bueno, Gabriel Oloza, que era el técnico que salimos campeones en cuarta división, que no pudo ir a la Libertadores Sub-20 porque bueno, estaba en primera división. Entonces cuando volví yo ya había hecho pretemporada igual con primera división y regresé al plantel. Y bueno, esa semana me dijo que habíamos mostrado cosas interesantes, pero sin duda que bueno, que ahorita el plantel de primera división ya estaba eh, armado, ya había arrancado el torneo, incluso nosotros miramos algunos partidos, no recuerdo bien, creo que era con Plaza Colonia, lo miramos desde Paraguay, y bueno, y regresé y me dijo bueno, que iba a estar en el banco, y que por ahí iba a ponerme en los últimos minutos bueno, para ir adaptándome y por suerte se dio el debut y bueno, una alegría tremenda por lo que, o sea, porque era algo que soñaba
que esperaba hace mucho tiempo y bueno, por suerte se dio. Además entraste y tardaste 6 minutos en hacer un gol, que después te lo sacaron, después se lo adjudicó en contra del rival, pero en ese momento, ¿qué se te pasaba por la cabeza? Sí, fue medio enredada esa jugada, fue ahí justo sobre la línea y en realidad no lo tomé o sea, con mucho nerviosismo ni nada, porque bueno, el partido creo que lo íbamos perdiendo y ese gol fue algo no sé si fue el 2-1 o algo, y ta, o sea, fue algo que agarré la pelota, salí a la mitad de la cancha, ya estaba concentrado en el partido, la verdad que en ese sentido obviamente traté de disfrutarlo, pero traté por ahí tomando mucha más responsabilidad de lo que nos jugábamos como grupo, de lo que me tocaba vivir en ese momento personalmente. Entonces, como te digo, fue especial, sí, porque es el debut en primera división, pero lo hice por ahí un poco más normal por el tema de que quería que al grupo le fuera bien. ¿Cómo vive un juvenil de 18, 19 años sus primeras prácticas y sus primeras concentraciones junto al plantel de primera? Y a lo personal me tocó por ahí un poco de, no sé si nerviosismo, pero sí de la gana de que todo salga bien, bueno, de tratar de hacer todo de la mejor manera, porque si bien el entrenador por algo confía en vos, por algo te tiene ahí, por algo te hace sentir importante, creo yo bueno, que vos le querés demostrar también a tus compañeros, al más grande, que estás para estar con ellos, que podés dar una mano de lo que sea, donde te toque. Y bueno, las primeras semanas son por ahí con un poco de nerviosismo y exigencia máxima por ese sentido. Pero después, obviamente, bueno, que los compañeros te hacen sentir muy bien y se va adaptando todo hasta que por ahí se hace normal. Pero como te digo, ansiedad, nerviosismo la primera semana, las primeras concentraciones y tratarlo de disfrutar al máximo porque bueno, es un proceso donde por ahí arranca todo, ¿no? ¿Cómo fue tu adaptación? ¿Tuviste que cambiar algún aspecto físico o táctico, técnico para poder rendir de la misma manera que lo habías hecho en formativas? Y sí, siempre, yo soy un jugador que por ahí siempre veo cosas a mejorar. Sin duda bueno, cuando yo ahí en ese momento tenía muchísima confianza porque había sido el año anterior y porque había sido el torneo con las Libertadores. Y bueno, eso te sirve para estar un poco mejor, pero obviamente que tuve que mejorar en lo físico porque cambia de jugar en juveniles a lo que es primera división. Y obviamente que lo primero físicamente me costó, hasta que bueno, le agarrás la mano y ya cuando empezás a solucionar el tema físico, empezás a ver el tema de definición, el tema de, no sé, muchísimas cosas tácticas, como vos decís, que tenés que ir perfeccionando, que hasta el día de hoy sigo viendo cosas para mejorar y creo yo que de eso se trata el fútbol y lo veo así hasta el último día que juegue, ¿no? ¿En ese momento tuviste algún referente que te acompañara en tus primeros pasos? Y recuerdo que, bueno, yo también como referente estaba Macaluso, estaba Jorge Baba, también estaba Almeida, el Keke Almeida. Y bueno, yo también como hice todas las formativas con Nicolás de la Cruz, que en ese momento ya estaba jugando todos los partidos, era una pieza clave. Me arrimé de buena manera al grupo y bueno, y ya ahí arrancaron los consejos a tratar de mejorar unas cosas y la plantel siempre hay referentes y siempre hay grandes jugadores con los cuales que te hablas y te dicen cosas a mejorar. Entonces, en ese sentido, hasta el día de hoy pasa que lo tengo a Emiliano Alfaro y seguimos tratando de buscar la vuelta para solucionar alguna cosa que por ahí no encontramos la vuelta y seguimos hablando. Entonces, como te digo, lo tomo como que va a pasar hasta el final de mi carrera, que siempre debería tener jugadores de mucha más trayectoria y experiencia y nivel que me van a seguir creciendo. Y lo tomo así y lo veo así para que me sirva a mí, ¿no? Bien. Y ahora que mencionabas a Emiliano, aprovecho para venir un poco más a la actualidad.
y preguntar si vos crees que te encontraste con tu mejor nivel futbolístico en el pasado campeonato uruguayo que terminaste como goleador. Sí, creo yo que bueno, por ahí lo que había demostrado y eso fue lo mejor. Sin duda que tengo que mejorar muchísimas cosas, estoy aprovechando este tiempo bueno, de poder entrenar más específico algunas cosas para mejorar aún más y seguir creciendo, pero yo creo que el mayor, bueno, por ahí también con el tema del grupo que teníamos, los jugadores también se hizo todo mucho más fácil y por ahí hizo elevar un poco el nivel, pero creo que sí, que fue de lo mejor del año pasado, ¿no? Y también sirvió para hacer un papel correcto en la Sudamericana, eliminando a un equipo como Bahía, ganándola allá, con un gol tuyo que lo gritaste mucho. ¿Fue de los que más gritaste hasta ahora en tu carrera? Sí, creo que sí, junto al de la final del intermedio, son los dos que más grité. Más que nada porque era el primer partido del año, a mí esa pretemporada no me estaba yendo muy bien, y justo viajamos a Brasil, y bueno, la confianza que el Papa me tenía en ese momento ya era muy grande, porque bueno, el torneo anterior, si bien había hecho muchísimos goles y ya estaba jugando de titular, eh, bueno, me apartó y me dijo que ese partido él quería que juegue el segundo tiempo y como todas las cosas bueno, que vivimos juntos, que hablamos, que teníamos una charla muy buena, creo que fue lo mejor para ese momento y bueno, fue una alegría tremenda poder convertir el gol, poder traernos el triunfo, que después fue la clasificación. Y la verdad que nos quedamos con un sabor amargo porque contra Caracas podríamos haber pasado porque nos sentimos que por ahí eh, teníamos que haber pasado esa fase por lo que fue el partido acá y por lo que fue el partido allá, que sí, por ahí nos sentimos un poco superados, pero no fue futbolísticamente, sino por el tema del clima, de que jugamos no sé, me acuerdo, a las 4 de la tarde. Fueron muchos factores por ahí que nosotros nos quedamos con esa sensación, creo, todo el semestre, de poder haber pasado esa fase, por lo que nosotros nos sentíamos como grupo que estábamos fuertes para pasarnos. Pero si bien la luchamos hasta el final, después tuvimos que seguir con el torneo local bueno, que demostramos que por ahí que seguimos en un mismo nivel. Y ahora que lo mencionás, ¿cómo era Pesolano como técnico y cómo era puertas hacia adentro con el plantel? Y como entrenador es muy bueno, ¿no? Es de lo mejor bueno, que me tocó. Sin duda que también por el tema de la confianza, de lo que transmite, de, de la sinceridad que por ahí tiene, del sentido de pertenencia que tiene al club. Entonces, a mí en lo personal me dio muchísima confianza, muchísima libertad y me llevó a tener el nivel y la confianza que hoy tengo y bueno, y también trabajó en todos los sentidos, en la parte física, en la parte mental. Entonces, como te digo, lo tomo como una persona y como un entrenador que, bueno, por ahí cambió o sea, en ese momento lo que era yo y tengo palabras de agradecimiento solamente con él y con el profe, con todo el cuerpo técnico, porque sin duda que a todos en realidad, no solo a mí, sino a ese plantel por ahí no hizo subir el nivel. Y recién hablábamos de la Sudamericana, pero tiempo después llegó el torneo intermedio que mencionabas vos ese gol ante River. Antes, cuando se tocó dividir las series, ahí en el resultado del torneo anterior, y vieron que Peñarol y Nacional habían quedado en la otra serie, lo vieron como una oportunidad para lograr lo que finalmente lograron. Y sí, porque bueno, sabemos lo que significa jugar contra Nacional, sabemos lo que significa por ahí estar en una llave donde se encuentra también defensor y bueno, y sabíamos que era nuestro momento, no solo por el tema
bueno, que por ahí teníamos una llave más competitiva, que iba a ser mucho más pareja, donde podíamos tener chance. Sino también porque el torneo, como te digo, los dos torneos anteriores habían sido muy buenos para nosotros, pero teníamos que ratificar en resultados, en conseguir algún título, y era solamente 6 7 partidos donde teníamos que dar lo máximo, y bueno, por suerte se nos dio, por suerte encaramos cada partido como si fuera el último, hasta mismo en la final, y bueno, creo que fuimos por ahí, aunque el último partido de la final fue una locura, creo yo que el intermedio fuimos el equipo creo que más regular, donde hicimos bien las cosas, donde llegamos al pico máximo de nivel que nos hizo ganar el torneo. Y también es cierto eso que decís de que eran 6 o 7 partidos en los que debían dejar todo, porque es así, o sea, es una ronda sola y el que hace más puntos logra el pase. Pero en el medio tuvieron un traspié en Melo con Cerro Largo, que era otro equipo de los que aspiraba a llegar a esa final. Fue duro venirse de Melo con esa derrota. Sí, la verdad que sí. Justo en ese momento, el partido anterior con Fénix, nosotros veníamos de ganar bien y bueno, yo, Federico Martínez y el Seba Cáceres y yo fuimos al Panamericano y nos perdimos el partido, pero ese partido es el de Wanderers. Y la verdad que sí, porque teníamos muchísima ilusión y porque sabíamos que uno de los rivales que por ahí iba a estar peleando con nosotros se hacía muy fuerte de local. Y también, como te digo, tampoco fue que nos pasaron por arriba, sino nosotros tuvimos una chance también sobre la hora. Pero por suerte creo que después también nosotros sabíamos que el último partido iban a donde todo empezaba a pesar y bueno, nosotros pudimos ganar los partidos y por ahí Cerro Largo dejó algún punto que nos dio la posibilidad del pase a la final, ¿no? ¿Y cómo vivían esos partidos en los que no podían estar presentes? Porque, como en ese caso estaban con la selección, y sobre todo cuando hubo un penal al minuto 80 y pico que te hubiera tocado patear a vos. Sí, yo justo le decía a Federico en ese momento, porque bueno, lo miramos, yo me acuerdo que ese partido mis padres estaban bueno, en casa, en Montevideo, con mi señora y eso, y estaban en videollamada y lo estaban mirando por ahí. Y justo me toca el penal y claro, me tocaba patear a mí y es un momento también complicado porque tal, capaz que dentro de la cancha no te das cuenta y lo tomás como algo más, pero mirándolo afuera, estando tranquilo mirando el partido de afuera en tu casa, por ahí ves en realidad la responsabilidad que es, porque bueno, como te digo, estábamos a 3 o 4 partidos de poder lograr el pase a la final y el sueño bueno, de toda la gente que trabaja en el club, todos los hinchas, y es una responsabilidad grande. Entonces, bueno, por suerte después terminó todo bien y quedó en el pasado todo lo que pasó y el traspié por ahí que tuvimos en ese partido. Y como dijiste antes, después pudieron aprovechar los traspiés a lo largo para llegar a la final. ¿Cómo viviste vos esa final con un Francini completamente lleno y ante un River que venía de superar a grandes rivales, como dijimos antes, como Defensor, como Danubio, Peñarol, Nacional? Sí, nosotros en realidad por ahí, ya desde la mitad del torneo, intermedio en adelante, ya empezamos por ahí a sentirnos parte, o sea, sentirnos con la responsabilidad de que podíamos llegar a esa final y empezamos a tomar los entrenamientos con más actitud, ya empezamos a analizar también los rivales de la otra fase, empezamos a analizar los próximos rivales que nos tocaban jugar. En ese sentido nos sirvió porque empezamos a crecer como grupo, teníamos esas ganas bueno, de mirar un video bueno, para el rival que viene, tratar de hacerle daño como en la debilidad que tenía y demás. Y bueno, y crecimos muchísimo con eso. La verdad que fue algo positivo para todo el plantel, para el cuerpo técnico que sentía que nosotros estábamos entusiasmados y teníamos ganas de por ahí seguir creciendo. Y bueno, en la final, si bien nosotros miramos algo
de River, porque obviamente que siempre se analiza los rivales y demás, tratamos de enfocarnos en nuestro juego porque nosotros teníamos una manera de jugar que iba más allá del rival. Porque nosotros todos los partidos los jugamos iguales, tratamos de siempre hacer lo mismo, por ahí obviamente buscarle alguna variante según lo que mirábamos del rival o de lo que nos podía presentar, pero el juego nuestro siempre es el mismo. Entonces, me acuerdo que esa semana Papa dijo, bueno, escuchá, si nosotros hacemos las cosas bien, no vamos a tener problemas. Aparte, si vos arrancás a mirar muchísimas cosas del rival, te arrancás a preocupar de más, después a la hora de, como te digo, de hacer lo tuyo, por ahí te trancas un poco y creo que fue lo mejor, porque nosotros en esa final también la jugamos de la misma manera, no deja de ser una final que te hace estar más impreciso, de que bueno, el nerviosismo de jugar una final, la ansiedad, te lleva a tener menos por ahí exactitud en los pases y demás. Pero creo yo que la intención del primer minuto al último fue esa y nos salió muy bien. ¿Cómo estaba ese vestuario antes de salir a la cancha? Y el vestuario estaba normal, es como yo te dije hace un ratito. Nosotros ya veníamos viviendo todos los partidos con mucha intensidad, pero sin duda que era una final, sin duda que sabía que era el partido del año para nosotros, porque el club ya tiene mucho, o sea, en muchos años todavía no había conseguido ningún título, y nosotros éramos que luchamos, no sé, durante 6 7 partidos, pero nos faltaba el último que nos podía dar, quedar en la historia del club o hacer como que nada pasó y ta, y lo vivimos, como te digo, con la misma intensidad que veníamos viendo el partido anterior, pero bueno, cuando ya salimos a calentar ya se empezó a vivir de otra manera, y bueno, antes de salir a la cancha con la charla previa, tratamos bueno, como te digo, de hacer nuestras cosas porque nosotros no podíamos por ahí motivarnos de más porque el juego de nosotros no era de por ahí ganas y ganas, sí, de meterle intensidad por lo que ya estábamos acostumbrados, pero teníamos que tener la cabeza fría para poder jugar porque era lo que iba a hacer que hagamos diferencia dentro del partido. Y creo yo que bueno, lo tomamos con seriedad, que ya lo veníamos haciendo y fue una clave muy buena. Y después terminó siendo un partidazo porque, bueno, arrancaron ganando con tu gol, lo empató Piquerés con otro golazo, después llegó el recordado gol de Brian Olivera de afuera del área, la colgó del ángulo, empataron eso de nuevo, y tocó ir a los penales, algo que no muchos equipos de fútbol uruguayo están acostumbrados y que no viven diariamente, pero ¿cómo estaba el equipo física y anímicamente, sobre todo, para enfrentar esa tanda de penales? Sí, es como decís, el partido fue una locura. Dentro de la cancha por ahí no te das cuenta, la verdad. Yo después lo miré, lo he mirado 2 o 3 veces y el partido fue una locura porque pasó por muchísimos momentos donde nosotros dominamos, momentos donde no podíamos salir de nuestro arco, porque, por el rival, porque por la exigencia que tuvo el partido y obviamente que después en los penales el nerviosismo, pesa muchas cosas. Yo recuerdo que, bueno, que la charla ahí previa fue muy corta, fue recordar un poco todo el esfuerzo que hicimos, sacar la última fuerza que nos quedaban, pero que siempre tenés ese plus para poder por ahí conseguir el objetivo que ya veníamos de hace meses luchando. Entonces, como te digo, fue corta para tampoco poner más nerviosismo de lo que era la situación y bueno, después la alegría de poder quedarnos en el torneo, ¿no? Y a vos en la tanda te tocó errar el tercer penal. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando viste que la pelota dio contra el palo? Sí, creo que yo ya lo he dicho muchas veces. Yo estaba convencido de que nosotros deberíamos ganar. Sin duda que es bueno que después, cuando me volví a quedar con mis compañeros, que me dieron todo el apoyo y ya disipaba, lo erré, ¿entendés? Pero no fue que me caí ni anímicamente, ni mucho
mucho menos, porque estaba convencido de que íbamos a ganarlo. Pues de alguna manera u otra, capaz que si lo perdíamos, después me quería matar. Pero en ese momento tenía una fe tremenda de que íbamos a ganar, entonces se hizo live. Y tal, por suerte, después Oscar en el último penal me salvó y tal, y quedó en el olvido todo eso. Y a eso iba a ir ahora. ¿Qué sintieron cuando salieron corriendo como locos después de que Ustari le atajara de penal a Piris? Y la sensación de que habíamos quedado en la historia del club, porque por ahí podemos ganar, no sé, varios títulos más y, no sé, un uruguayo, cosas importantes. Pero el primero es el primero, nosotros lo hicimos, el club venía de varios años de por ahí que peleaba así, que podía estar en Copa y demás, pero lo que quería la hinchada era salir campeón. Y lo primero que salimos campeón fuimos nosotros, ese plantel. Y eso no va a cambiar en toda la historia de Liverpool. Entonces para mí es lindo quedar en la historia de Liverpool, como te digo, pueden pasar que ganemos muchos títulos más o que no ganemos ninguno más, pero el primero para ese grupo, para mí en lo personal fue muy especial y lo siento así. Y justamente eso ahora era lo que te iba a preguntar, porque ustedes en ese momento eran conscientes de que acababan de entrar en la historia de Liverpool y sobre todo lo que ese título significaba tanto para el club como para la hinchada que había llenado el Francini. Sí, lo éramos conscientes, porque como te digo, jugamos todos los partidos con esa ilusión de poder quedar en la historia, de ser el plantel que hizo a Liverpool levantar la primera copa. Y si nosotros del primer partido la charla fue de quedar en la historia, el segundo igual, cuando lo lográs y sabés, éramos conscientes en ese momento, éramos conscientes de todos los partidos que jugamos. Entonces se disfrutó mucho más por eso mismo, porque bueno, eh, no sé, quedás, decís, pa, mirá, lo logramos, queda una satisfacción por ahí dentro de cada uno de nosotros del primero de que jugó hasta que estaba en la tribuna, que era Emiliano por lesión, Diego Bastavino que se lesionó el día antes, no sé, muchos compañeros que quedaron afuera, que se sentían importantes, capaz que hasta más que uno que estaba jugando. Y eso fue lo importante, el grupo que se formó. Entonces, también el grupo humano, todo eso se valora muchísimo porque, bueno, que a veces es difícil de conseguir. ¿Crees que ese título dio comienzo a lo que Liverpool pudo lograr después con la Supercopa y con el buen arranque del campeonato? ¿Crees que fue como un, un impulso para ir a arrancar por buen nivel, para un cambio de la imagen del club? Y sí, yo creo que sí, porque, bueno, el club le ganó el segundo título jugando un partido que era el primero del año, eh, o sea, que le hizo al club ganar el segundo título, pero fue por el torneo intermedio, porque ganamos la final y por demás. A nosotros, a los juveniles, al técnico que llegó, no sé, al presidente, a toda la hinchada, le dio como decir, ese impulso de decir, bueno, ahora sí nos sentimos que cumplimos por una parte, pero que queremos seguir por ese mismo camino. Entonces, como te digo, la confianza en el plantel, en la gente que trabaja del club, en todo, siempre confió en cada uno que iba a jugar, ya sea, no sé, de cada uno que le entraba tocar la cancha y poder defender al Diego y sabía bueno, que tenía respaldo de todo y eso por ahí te hace sentir muy bien cuando te toca jugar. Entonces creo que sí, que fue un impulso importante para todos. ¿Y cómo viviste vos esa Supercopa ante Nacional que no pudiste jugar? Sí, la viví con mucha intensidad por lo que era mi compañero, por lo que significa Liverpool para mí, bueno, que es muy importante por la gente. Bueno, si bien yo no hice ni siquiera la pretemporada, no pude estar ni un día
con el plantel. Eran muchos compañeros nuevos, muchos. Entonces por ahí lo viví un poco diferente por el sentido de que bueno, lo disfruté por mis compañeros que estaban del semestre anterior, por la gente, bueno, por todos los dirigentes, por la gente que trabaja en el club, que sabía que lo estaba viviendo con una intensidad tremenda, porque bueno, jugar con un equipo grande es lo máximo y bueno, ganar ni te digo, ¿no? Entonces tenía una alegría tremenda por eso, ¿no? Bien. Mira, van quedando unos 10 minutos antes de que Instagram corte el vivo, y faltan todavía, me gustaría la parte de la selección antes de cerrar, y después están las preguntas de la gente. Te propongo finalizar por acá este vivo y arrancar uno nuevo por las dudas de que no se corte en el final. ¿Te parece? Dale, dale, impecable. Perfecto, cortamos este y arranco otro y te mando, dale. Dale.